Bien, vamos a estudiar el último elemento del circuito eléctrico, que será la corriente. La corriente, que se representa con la letra I mayúscula y que es básicamente por definición la cantidad de carga que atraviesa el área transversal de un conductor por unidad de tiempo, motivo por el cual la corriente se mide en coulombs por segundo, y coulomb sobre segundo es lo que conocemos como ampere, cuyo símbolo es una A mayúscula. De corriente nosotros podemos tener de dos tipos, corriente directa y corriente alterna. La corriente directa no tiene fluctuaciones con respecto al tiempo, se representa como ICD y está relacionado directamente con el tipo de fuente que lo está alimentando. Es una corriente directa si la fuente de alimentación también es un voltaje directo. Mientras que la corriente alterna también tiene fluctuaciones con respecto al tiempo. La corriente alterna se representa como I subíndice CA y será corriente alterna si la fuente de voltaje que se está conectando al circuito es una fuente de voltaje alterna. Muy bien. Con respecto a la corriente, sucede que el instrumento, el multímetro, se tiene que conectar de una forma un tanto distinto a lo que nosotros hemos aplicado. Para medir voltaje y resistencia, conectábamos al multímetro en paralelo. Aquí vamos a conectar al multímetro en serie. ¿Qué significa eso? Significaría que si nosotros tuviéramos un circuito cualquiera, lo que tendríamos que hacer es abrir el circuito y conectar nuestro multímetro a esta abertura que hemos hecho del circuito, de forma tal que la corriente va a pasar por nuestro propio instrumento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacer precisamente a este circuito. El más sencillo, para que lo veas, una fuente de voltaje, una resistencia, y vamos a calcular la corriente. Entonces, todo que es un circuito muy sencillo, me conviene más manejarlo aquí con caimanes en lugar del protoboard. Así es de que aquí tengo mi resistencia, voy a verificar qué valor de resistencia tengo. Entonces, para ello conecto mi multímetro, aquí está, y mido el valor de la resistencia. Entonces me da aproximadamente 153 ohms, aproximadamente una resistencia de 153 ohms. Muy bien, eso es con respecto a la resistencia. Ahora vamos a conectar esta resistencia a una fuente de voltaje. Ahora sí, vamos a conectar esta resistencia a una fuente de voltaje. Y vamos a medir precisamente el valor del voltaje. Entonces, medimos qué voltaje sería esto. Y me da aproximadamente 6.23 volts. 6.20 volts. Ok, espero que se haya visto. 6.23 volts. Vamos a ponerlo otra vez. Aquí ya me está dando 5.8 volts y descargándose, o sea que ya le voy a quitar. 5.8 volts. Y ahora sí, vamos a hacer la medición de la corriente. Entonces mira, para tener una idea de lo que sería la corriente esperada, calculamos la corriente por medio de la ley de Ohm y es igual a voltaje entre resistencia. Entonces la corriente esperada sería el voltaje 5.8 entre la resistencia, que son 153 ohms. Motivo por el cual la corriente esperada sería aproximadamente de 0.039 amperes. Si lo paso a una notación científica con prefijo, me daría aproximadamente una corriente de 37.9 por 10 a la menos 3, o sea 37.9 miliamperes. Aproximadamente 37.9 miliamperes.
Ahora vamos a hacer la medición para ver qué tanto es esto. Entonces, aquí ya lo tengo. Voy a quitar esta hoja para que se pueda apreciar un poco más el circuito. Entonces, aquí tengo como tal el circuito y voy a hacer la medición. Para hacer la medición, primero tengo que configurar mi instrumento, terminal negro en COM y terminal rojo en este caso voy a tomar una lectura de miliamperes, así es de que el terminal rojo lo pongo en el plug de volts, ohms y miliamperes o microamperes. Como tú puedes observar, hay otro plug para 10 amperes, pero ese es para corrientes muy grandes, y solamente cuando seleccionas los 10 amperes es de que tienes que poner tu selector precisamente en 10 amperes. Pero como aquí, repito, la corriente va a ser muy pequeña, entonces la vamos a dejar precisamente en volts, ohms y miliamperes. Voy a poner mi selector precisamente en miliamperes. Aproximadamente eran 38 miliamperes, lo voy a dejar. 20 no sería suficiente, hasta 200 miliamperes. Ok, y ahora voy a realizar la medida. Para realizar la medida, entonces sería: nosotros abrimos el circuito, literalmente lo abrimos, y conectamos a nuestro instrumento, de forma tal que abro, de donde abrí, conecto a mi instrumento, positivo con positivo, y con la otra punta cierro en donde estaba. Ok, en este caso me da, la pila se estaba descargando, tú lo viste, entonces ahorita me está dando cerca de 18 y descargándose más. Mientras más deje esto, la corriente, mira, se está comiendo totalmente a la fuente de voltaje, la corriente va bajando significativamente. Mientras más tiempo lo deje, más se va a estar bajando. Entonces, pues, porque la fuente no es regulada, es decir, va a ir cambiando, se va a ir descargando conforme lo voy conectando, es de que la corriente también no coincide con el cálculo, pero está bien. Esto es para que veas que la fuente puede ir descargándose y por ende va a afectar a tus resultados. Y también me sirve para que tú veas cómo se hace la medición de la corriente con el multímetro. Tienes que hacerlo en serie. Muy bien, ya lo voy a desconectar para que veas esto. Ok, seguramente la pila ya se ha utilizado mucho, ya se está descargando demasiado. Si yo le pudiera tomar la lectura a través del voltaje, seguramente ya no es lo que tenemos inicialmente. Por eso también te da la variación, ¿no? Aquí nada más para comprobarlo. Ahora ya tiene 1.8 volts totalmente descargado. Entonces por eso no coinciden los datos que tenemos con el cálculo inicial. Bien. Entonces, esto es para la medición de la corriente. Ahora, si tú tuvieras un circuito un poco más complicado, como este, entonces lo mismo. Si tú quisieras medir voltaje, entonces con voltaje no hay problema. En voltaje la conexión es en paralelo. Si yo te pidiera la caída de voltaje en esta resistencia, en paralelo le mides. Si yo te pidiera la caída de voltaje en esta resistencia, en paralelo. Si te pidiera la caída de voltaje desde este punto al otro, en paralelo le mides. Caídas de voltaje se miden en paralelo. Pero si yo te pidiera la corriente que pasa por esta resistencia, tendrías que abrir el circuito. Déjame pasar acá el positivo. Entonces, tendrías que abrir el circuito y con tu multímetro cierras de donde estaba. Aquí estaba la conexión, abres y vuelves a cerrar con tu propio instrumento. De donde estaba abierto, con tu instrumento vuelves a cerrar. ¿Ok? Entonces, así lo harías. Mides, vuelves a conectar tu circuito como estaba. Si quisieras medir la corriente en otro punto, nuevamente tendrías que abrir. Bueno, aquí ya se me abrió mucho más, pero tendrías que abrir y cierras nuevamente con tu multímetro de donde abriste. Ok, vuelves a cerrar y así en cada punto donde te pidan medir la corriente tendrías que estar abriendo,
cerrando con tu instrumento y con eso mides la corriente. La corriente se mide en serie, el voltaje, casi la conexión en paralelo.